Saludos a todos, mi nombre es Rafael Vázquez y pertenezco a la parroquia Cristo Rey. En el día de hoy vamos a estar hablando de una persona muy importante, Teresa de Jesús. Fue la monja fundadora de la Orden de Carmelitas Descalzas, que era a su vez una rama de la Orden de Nuestra Señora del Monte Carmelo. Fue una persona mística, escritora y de origen español. También se le conoce hoy día como Santa Teresa de Ávila. Su nombre secular fue Teresa Sánchez de Cepeda, Dávila y Ahumada. Fue beatificada en el año 1614, 30 años después de su fallecimiento, y fue canonizada en el año de 1622 y proclamada doctora de la Iglesia Católica en el año de 1970 durante el pontificado de Pablo VI. Se le considera una de las grandes maestras de la vida espiritual de nuestra Iglesia Católica. Todo esto ocurría en el siglo XVI, una época en la que España era considerada la potencia más importante, más grande de toda Europa. Fue la época también en que Martín Lutero, un monje alemán, haría su ruptura con la Iglesia de Roma. La cristiandad entonces sería dividida por el protestantismo. Había mucha agitación política y religiosa en España y en otros países europeos y en los años por venir. Fue el 28 de marzo de 1515 cuando don Alonso Sánchez de Cepeda, el padre de Teresa, contaba entonces con 30 años de edad, ya que su primera esposa había fallecido. La madre de Teresa, doña Beatriz de Ahumada, era entonces su segunda esposa. De esos dos matrimonios de don Alonso nacieron 12 hijos, dentro de los cuales Teresa fue la sexta de todos ellos. Se arrodillaba con todos sus hermanos todos los días y les enseñaban las oraciones tanto de la mañana como de la tarde. Teresa tenía un hermano muy especial llamado Rodrigo. Ellos dos escuchaban atentamente las historias que les contaba su padre acerca de los santos, especialmente de aquellos que habían muerto como mártires por el amor a Jesús. Cuando Rodrigo era 4 años mayor que Teresa, ellos tuvieron una conversación muy interesante. Resulta ser que Rodrigo había escuchado que cuando los mártires eran asesinados, iban directamente al cielo. Y le preguntó a Teresa, ¿no crees que sería buena idea ser un mártir? Y Teresa le dijo, sí. Y Rodrigo le decía, bueno, papá dice que en África los cristianos están siendo perseguidos y asesinados. Pues entonces a África es donde tenemos que ir, dijo Teresa. Los dos niños estaban decididos para irse al África y emprendieron su camino a través de las calles de su natal ciudad. Al salir de las murallas de Ávila, se encontraron con un señor que resultó ser su tío. Y ellos preguntaban, ¿dónde está África? Debe estar muy lejos. Pues el tío, la acompañó a casa. Ya cuando Teresa cumplió 13 años, la salud de su madre empezó a empeorar y tiempo después ella falleció. Teresa era una persona que le encantaba leer mucho. Y en la casa de su madre pues había una gran librería y Teresa pues se dedicó a leer todos los libros que había en esa librería hasta que terminó con ellos. Un buen día su padre le dijo, bueno, hija, he decidido que es hora de que tengas una buena educación formal y me parece que las monjas agustinianas tienen una escuela en un convento a unas 20 millas de aquí. Me gustaría enviarte como una estudiante. A lo cual Teresa accedió y decidió tomar dicha propuesta e irse hacia esa ciudad. La primera semana fue bastante difícil porque se esperaba que se levantaran temprano a estudiar sus catecismos, aprender bordados, encajes y administración doméstica. Asistir a la escuela fue una buena experiencia para Teresa. Ella le encantaba todo lo que estaba encontrando en este nuevo mundo. Después de 1 año y medio, Teresa se puso muy enferma y tuvo que regresar a su casa. Estuvo 3 meses y ya repuesta de salud. Si yo decidiera dar mi vida entera a Dios,
¿Cuál sería el mejor convento para entrar?, se preguntaba ella. Pero prácticamente como un relámpago le vino a su mente: yo podría dedicar toda mi vida a la oración, quizás a una orden como la de los Carmelos, una monja carmelita, y vivir una vida de oración y penitencia. Pero el papá no tomó esta idea muy gustosamente. Me voy de la casa porque esto es lo que yo quiero hacer. Yo quiero ser una monja carmelita. Sé que esto es lo que Dios quiere para mí, decía ella. Pero desobedecer a su padre amado fue muy difícil para ella, aunque ella estaba convencida de que esto era lo que ella quería hacer. Don Alonso finalmente le otorgó su permiso para que ella se fuera. Teresa recibió el hábito carmelita unos pocos días más tarde. Un año más tarde, el 3 de noviembre de 1537, Teresa hizo sus votos solemnes como una monja carmelita. A partir de ese momento sería conocida por su nombre religiosa de Teresa de Jesús. La salud de Teresa parecía no mejorar. Los doctores en Ávila inclusive se le acercaron al padre y le dijeron: parece que la muerte está muy cerca de su hija, lo cual el padre se negó rotundamente a creer, aunque sus ojos se llenaron de lágrimas. Una noche de agosto, Teresa cayó inconsciente. Las monjas de su convento hacían turnos para rezarle. Al cuarto día, el color regresó a su cara y estuvo consciente de toda la debilidad que había tenido en su cuerpo. Había estado prácticamente en un estado cataléptico. Su recuperación iba a ser seria y muy larga. Fueron 3 largos años antes de que ella fuera capaz de desplazarse alrededor del convento por sí sola. Durante toda su enfermedad, Teresa continuó creciendo en su vida espiritual. Fue así entonces como Teresa le pidió a su Madre Superiora por misas ofrecidas y oraciones en honor a San José. Y Teresa se recuperó a través de la intercesión de San José. Ya contaba ella con 26 años. Su padre ya estaba envejecido, se le permitió a Teresa ir a visitarlo y poco tiempo después él falleció. Durante los siguientes 20 años, Teresa continuó intentando crecer en su relación con Dios. El año 1553, Teresa ya contaba con 38 años, pero algo sucedería que cambiaría su vida. Entró como siempre a una capilla, y ese día sus ojos se fijaron en una imagen de Jesús que se había traído al convento para una fiesta especial. Cuenta ella que fue golpeada en el corazón, se arrodilló y las lágrimas empezaron a correr por su rostro. Oh Jesús, perdona todos mis pecados, decía ella. Teresa decidió hablar con un sacerdote de la nueva orden llamada la Compañía de Jesús, cuyos miembros eran conocidos como los jesuitas. La Compañía de Jesús había sido fundada por Ignacio de Loyola en el año de 1540. Esta orden fue creciendo rápidamente. Durante los próximos años, Teresa comenzó a experimentar frecuentes visiones y mensajes de Jesús. Su vida diaria permaneció común, pero la forma especial en la que el Espíritu Santo se comunicaba con ella no era lo común. A pesar de que Teresa experimentaba visiones y mensajes celestiales por el resto de su vida, una visión vio a un pequeño ángel con un querubín que la sobrevolaba. Sostenía una lanza dorada. A Teresa le pareció que este querubín perforó su corazón varias veces, iluminándolo con el fuego del amor de Dios. Una tarde Teresa invitó a un grupo de amigas, varias de ellas hermanas, a una reunión en su cuarto en el convento. Estaban apesadumbradas por la forma tan mundana que se vivía en el convento de la Encarnación donde ellas habitaban. ¿Qué tal si comenzáramos un nuevo convento?, dijo Teresa. Necesitarían un líder, directores espirituales, sacerdotes y quienes le guiaran en una enseñanza. Teresa de Jesús inmediatamente se convirtió en la líder de ese grupo. Las noticias viajaron rápidamente por toda Ávila. Se preguntaban: ¿cómo pueden nuestras donaciones mantener otro convento?, decían la gente del pueblo. Teresa permaneció calmada y decidió escribirle al Papa para pedirle permiso de fundar la nueva orden. Después de varios meses, el Papa le dio su aprobación. El convento de San José fue la primera casa de la Reforma carmelita.
Fue fundado formalmente el 24 de agosto de 1562. Pasaron 6 meses más antes de que la hermana Teresa y otras 3 hermanas les dieran el permiso para dejar el convento de la Encarnación y mudarse así entonces al nuevo convento de San José. La pequeña comunidad de monjas en San José tomaron una vida silenciosa y de oración. La opinión pública cambió. Los ciudadanos de Ávila comenzaron lentamente a mirar el convento de San José como una bendición para todos ellos. Dios le había dicho a Teresa que ella quería que la reforma carmelita incluyera no solamente mujeres, sino también comunidades de hombres. Un buen día, un joven sacerdote carmelita llegó a la puerta del convento de Medina. Él se presentó a sí mismo como el padre Juan de Santo Matías. Este era un gran poeta, escritor y místico, quien más tarde sería canonizado y conocido como San Juan de la Cruz. Durante la Cuaresma de 1569, Teresa viajó a Duruelo con 2 hombres de negocios locales. Los 2 visitantes, ambos hicieron donaciones generosas. Al principio los frailes, como acto de penitencia, no vestían zapatos o sandalias. Los frailes fueron llamados los carmelitas descalzos. Pronto habría otro monasterio de la Reforma en Pastrana, cerca de Ávila. En 1569, Teresa conoció a 2 ermitaños italianos. Uno era el fraile Mariano, que era ingeniero y matemático, y justamente fue acusado de asesinato durante la guerra, y fue puesto en prisión durante mucho tiempo. Él contaba que le había pedido a Dios que le diera la gracia de perdonar a quienes lo habían ofendido. El otro fraile era el fraile Juan, que era un pintor aficionado, quien años más tarde pintaría un cuadro de la Madre Teresa. Considerado este cuadro un tesoro después de la muerte de la famosa monja. Este fue el único retrato de Teresa que fue pintado durante su vida. Hoy está colgado en el convento de las monjas carmelitas descalzas en Sevilla. En el año 1569 la Madre Teresa llegó a la ciudad de Toledo. Teresa estaba convencida de que Dios quería que ella fundara otro convento en Toledo. En 1570 y 1571 la Madre Teresa fundó 2 conventos más, uno en Salamanca y el otro en Alba de Torres. De regreso al convento de la Encarnación en Ávila, los problemas le esperaban. Muchas monjas habían dejado la orden y ninguna monja joven estaba interesada en entrar. Las finanzas estaban muy mal y las monjas prácticamente estaban al borde de la inanición. La Madre Teresa ahora tenía 6 conventos de las hermanas de la Reforma que la necesitaban para que fuera su guía y su líder. Las hermanas necesitaban un capellán y Teresa invitó a nada más ni a nada menos que al padre Juan de la Cruz. Una mañana en misa, el padre Juan estaba distribuyendo la Santa Comunión a las monjas. Cuando le tocó el turno a Teresa, en ese momento Teresa tuvo una visión de Jesús en la que él le habló y le dijo: no te preocupes, nadie será capaz de separarnos. La priora, que era la hermana superior, y las hermanas de Alba de Tormes comenzaron lentamente a darse cuenta de que la Madre Teresa se estaba muriendo. El día 4 de octubre de 1582, Teresa falleció. Quiero caminar contigo, María. Quiero decir que sí, como tú, María, como tú, un día como tú.
negarme a mí, quiero negarme a mí, quiero negarme a mí, quiero negarme a mí. Me